En los últimos años hemos enfrentado como país importantes desafíos en materia no solamente de salud mental, sino también ese aprendizaje, convivencia escolar, incluso ese desarrollo socioemocional de los niños y adolescentes. Y quisiéramos pues entender precisamente con este reciente anuncio que ha hecho el Ministerio de Educación de la apertura de nuevos gabinetes psicopedagógicos, lo que se busca precisamente a través de esta iniciativa. Licenciada, bienvenida, qué bueno tenerla aquí. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora. El tema de la ampliación de gabinetes psicopedagógicos es un tema con el liderazgo de nuestra ministra de Educación, Dulce Monirganar, quien cree firmemente en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de nuestra niñez y adolescencia. Es una iniciativa, pues, que desde el año pasado hemos podido ampliar el servicio de atención permanente con la instalación de 20 nuevos gabinetes para el 2025 y actualmente hemos instalado 33 más uno del día de hoy, que lo tenemos fresquito, 34 gabinetes psicopedagógicos, lo que hace un total de 213 equipos psicosociales que están ubicados en centros educativos a nivel del largo territorio nacional. Ha sido grato, ha sido gratificante el poder llegar a comunidades que no tenían ningún servicio especializado de psicología ni de trabajo social y que se van a poder ver impactados no solamente su rendimiento académico, sino también su desarrollo integral, todo ese fortalecimiento emocional, social y familiar que requieren las comunidades educativas. Fíjese que justamente le iba a preguntar acerca de esas realidades que ustedes han encontrado que le hicieron decir, caramba, es urgente ampliar estos servicios o este Así es, servicio de los gabinetes nos hemos psicopedagógicos. nos hemos encontrado con muchas realidades difíciles. Estamos viviendo una situación, una coyuntura social y nacional e internacional que nos lleva a focalizar nuestros esfuerzos en esa niñez y adolescencia que en algunos casos adolece de ese acompañamiento en el hogar, que adolece de esas herramientas para enfrentarse a situaciones como lo es el acoso escolar, como es situaciones de riesgo, de uso indebido de drogas, como es la delincuencia y la violencia que encontramos a nivel de las distintas comunidades. Es por ello que el fortalecer con equipos psicosociales a las escuelas nos permite incorporarnos al sistema educativo, nos permite incorporarnos a los programas y proyectos que lleva a cabo el Ministerio de Educación a nivel de los padres de familia con escuela para padres, a nivel de los estudiantes con los líderes educativos juveniles, a nivel de las capacitaciones para fortalecer al docente y al directivo en procedimientos de actuación ante situaciones en las que tenemos que identificar esas señales de alerta de forma oportuna. Un gabinete psicopedagógico de forma permanente es un equipo psicosocial que viene a no solamente al desarrollo de los programas preventivos en la escuela, sino a brindar una atención individual gratuita para la población estudiantil. Eso implica las evaluaciones psicosociales, eso implica la aplicación de pruebas psicológicas, eso implica visitas domiciliarias y planes de intervenciones oportunos que permitan de la mano del docente y del padre de familia sacar adelante situaciones que en muchos casos son meramente transitorias, meramente adaptativas en el contexto escolar, pero que requiere de un acompañamiento de un profesional que pueda dar esas debidas recomendaciones a la familia y a la escuela para que ese estudiante pueda continuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y pueda graduarse y continuar Claro. con su proyecto de vida. Sí, porque me imagino que la demanda ha aumentado, tanto lo que es esa necesidad o esa atención psicológica, licenciada Verushka, como también el contar con un gabinete psicopedagógico, precisamente una vez identificado quizás esos hallazgos que ustedes han visto en los estudiantes, sin duda, se requiere de ese equipo o ese componente dentro de los colegios que cuente con un trabajador social, una psicóloga para poder ayudarlos, Así es. ¿no? Sí, ¿Qué tanto ha aumentado esa demanda? muy bien. Ahorita estamos recién instalando.
los nuevos Ujú, equipos psicosociales, que son 33, 34 con el día de hoy en el CBG Luis Martín en San Miguelito. Por supuesto que en la medida en que nosotros vayamos avanzando con los programas y proyectos, vamos a encontrar distintas situaciones a las que ya estamos abordando. Debo mencionar que 213 gabinetes psicopedagógicos implican ujú. no solamente atención de 213 escuelas, el llegar con equipo psicosocial a una comunidad educativa, a un centro educativo sede, le permite también intervenir y atender oportunamente a las escuelas cercanas, las escuelas satélites que no tenían una forma de acceder a este servicio porque por supuesto lo tenemos focalizadas en las cabeceras de distrito o lo tenemos focalizados en algunas regiones educativas. Ahora hemos podido llegar con este alcance de la implementación de este proyecto, llegar a áreas comunitarias donde no teníamos presencia. Ya llegamos a la comarca en Veragonán, ya llegamos a Darién, ya llegamos a Cunayala, ya llegamos a la Nove Buglé, Codri, y en regiones, por ejemplo, como Veraguas, hemos llegado a Mariato, hemos llegado a Las Palmas, hemos llegado en Coclé, a Membrillo, al Valle de Antón, es decir, estamos ampliando en el territorio nacional el poder instalar en distritos y en comunidades donde no existía este servicio. Estamos por 213, pero seguimos creciendo. Este proyecto es Y hasta licenciada, finalizar y el hay para quinquenio. todas. Disculpe, 213 gabinetes, ¿eso qué Instalados implica? Instalado, eso implica no solamente un espacio, sino que cuenta cada uno de ellos con el con un equipo, equipo es decir, psicosocial, un psicólogo, un trabajador trabajador social, social, como ajá, mínimo, como mínimo. como Eso mínimo. también O sea que, depende de la sí, matrícula de la escuela. Por supuesto, no existe un presupuesto gubernamental que permita instalar un equipo psicosocial en cada escuela. Por eso la a eso estrategia iba. lo que nos lleva es acercarnos a las comunidades e instalar un equipo de forma permanente en un centro educativo que nos acoja. Por ejemplo, estábamos en Alto Ajá. Caballero y estábamos en María Mercedes, que son dos centros educativos del área Codri, de la comarca Nove Buglé, cercano a Veraguas y Ujú. a Chiriquí. Esos equipos psicosociales que están instalados allí van a atender al resto de las escuelas cercanas a esa comunidad. Por supuesto, no podemos pensar que dos, tres personas, dos, tres especialistas van a poder cubrir toda la región. Así Por es, la eso gran demanda. aspiramos a instalar más equipos psicosociales a lo largo del 2026, 2027 y 2028. Aspiramos a instalar, nos gustaría llegar a 250 para el 2026 y 80 más para el 2027, porque en la medida que podamos instalar más equipos de forma permanente, vamos a poder llegar a esas comunidades educativas. El padre de familia va a poder acercarse donde está el equipo psicosocial para recibir esa atención individual oportuna para el estudiante. Mire, cada vez escuchamos a estudiantes que hablan que están deprimidos, que tienen ansiedad, y estamos hablando de edades temprano. ¿Qué han podido ustedes identificar, licenciada Verushka, que está ocurriendo realmente con nuestros estudiantes? Bien, cada estudiante tiene una situación muy particular que requiere pues de una Ujú. evaluación de forma individual. Individual. Sin embargo, en términos generales, nos damos cuenta que muchas veces, antes de hablar de un diagnóstico, debemos hablar de esas medidas de autocuidado y cuáles son los hábitos que nos pueden llevar a tener situaciones que asemejan contar con un diagnóstico. Para ponerles un ejemplo, que es el tema del manejo del sueño, del hábito del sueño, un niño y un adolescente que no duerme 8 a 10 horas durante la noche, se ve afectada su atención, su concentración y por supuesto su manejo de las emociones. No sé si recuerdan cuando en nuestras épocas nos íbamos de fiesta, de farra, hasta tarde en la madrugada, al día siguiente nos levantábamos muy agotados emocionalmente, sin ganas de estudiar. Bueno, eso mismo le pasa al joven que se queda hasta altas horas de la noche viendo el celular, atendiendo las redes sociales y descuidando hábitos de sueño que es tan fundamental para su desarrollo. Eso es para prueba un botón, un ejemplo de situaciones que nosotros desde el gabinete tenemos que atender y tenemos que conversar con ese padre de familia que es quien monitorea los hábitos que tiene su hijo a nivel de alimentación
alimentación, a nivel de sueño. Por supuesto que hay muchas situaciones transitorias, temas de duelo, temas de estrés, de adaptación escolar, que también requiere de ese acompañamiento y que por ser transitorias solamente requiere de una intervención oportuna por una cantidad X de tiempo, pero no necesita, digamos, que una adecuación curricular o de una intervención de forma permanente. Entonces, hablar de salud mental es hablar de muchas situaciones que en algún momento de la Claro, vida nos pueden afectar y que requieren de algún tipo de atención. Por supuesto, también detectamos situaciones que requieren activación de protocolos de denuncia, por ejemplo, claro, situaciones violencia intrafamiliar familiares, pudiera ser. situaciones de Ujú, abuso. Por supuesto que sí, requiere de una referencia oportuna a especialistas, por ejemplo, de salud, cuando tenemos temas de ideación suicida o de intentos de suicidio. Pero todas estas ujú, situaciones las abordamos desde dos aristas. Uno, prevención primaria, que corresponde a claro. la atención grupal a todos los estudiantes en ese fortalecimiento de sus habilidades. Y cuando ya la situación pues requiere de una atención individualizada, entonces se llega al consultorio a brindar la atención individual oportuna. El bullying o el acoso escolar persiste, ¿no? Me imagino que está en uno de los sitiales más importantes dentro de los planteles. ¿Cómo están manejando esta situación precisamente los gabinetes psicopedagógicos? Muy bien, excelente pregunta porque en estos momentos tenemos un plan de docencia y de Ujú, sensibilización a todo el personal directivo y a los supervisores nacionales y regionales de forma tal de que podamos actualizar en cómo son los procedimientos para actuación ante situaciones de acoso escolar. Nosotros como Ministerio de Educación contamos con procedimientos vigentes que tienen una resolución de uso obligatorio para todos los centros educativos nacionales, tanto particulares como oficiales del país. Sin embargo, nos quedaba pendiente hacer esas jornadas de sensibilización para garantizar que esa mm, información permee a todos los centros claro. educativos a nivel nacional. Estamos trabajando en ello, ya hemos iniciado jornadas a nivel de centros educativos que nos los han pedido, pero queremos hacerlo masivo, de forma tal que tanto los directores nacionales, los directores regionales podamos permear esa información tanto a las escuelas como al resto del personal docente de los centros educativos. Ese es un tema importante de sensibilización que estamos trabajando. Ya en julio contamos con varias jornadas que vamos a realizar a nivel de planta central con la anuencia de las autoridades y el acompañamiento también de aspectos legales por parte de otras instituciones gubernamentales y ONG que nos están acompañando en esta formación, y después vamos a hacer las réplicas a nivel de las regiones educativas porque consideramos oportuno que mientras más personas conozcan y manejen los procedimientos, vamos a ser mucho más sensibles Claro. en la forma en que vamos a actuar ante estas situaciones. También reconocer, si estamos hablando del tema del acoso escolar, que muchas veces es un reflejo de lo que el estudiante vive en su hogar o en su comunidad. Y la crianza negativa, la crianza con violencia, la resolución de los problemas con violencia y el mal manejo de las emociones de los adultos permea, por supuesto, en la educación de los niños y los adolescentes. Y muchas veces requerimos también de ese acompañamiento del padre y la madre de familia en una crianza sin violencia que empieza con una comunicación y con un amor Ujú. oportuno para sus hijos. Hay una nueva modalidad, bueno, no ni tan nueva, desde que existen las redes, obviamente, ahora ese acoso se ha trasladado también y es hasta más recurrente a través de lo que son los entornos estos digitales que los Ciberbullying, muchachos correcto. exactamente, que manejan muy bien. ¿Cómo el Meduca, a través de estos gabinetes psicopedagógicos, está manejando situaciones como esta, licenciada, que es importante conocer cómo están preparados, las herramientas que tienen? Pero son las 4:30, vámonos a una breve pausa con los amigos del INPA para que nos cuenten cómo está el tiempo, el feedback digital y regresamos con la respuesta. Estamos conversando con la licenciada Verusca Ordaz, ella es directora nacional de servicios psicoeducativos del Meduca. En breve retornamos con esta interesante conversación. No le cambie. Sí, licenciada, le preguntaba acerca de esas formas nuevas que a través del Meduca, con herramientas y y los gabinetes psicopedagógicos están llevando a cabo para identificar justamente cuando se da este acoso escolar en entornos digitales.
Por supuesto, el acoso escolar no es algo nuevo, es una forma de violencia que se da entre estudiantes de forma reiterada en el tiempo con el interés de hacer daño o causarle malestar a la víctima. Lo nuevo, por supuesto, es el ciberacoso, que lo estamos viendo a través de las redes sociales. Lo primero que hay que trabajar y que hay que sensibilizar es a la comunidad educativa, a los padres y madres de familia, porque por normativa el celular no se debe llevar al centro escolar y el celular lo utilizan en el hogar. Entonces es como darle una llave de un auto deportivo a un niño que no tiene las herramientas para manejarlo. Asimismo, el padre y madre de familia debe reconocer que al entregarle un celular, porque es quien se lo compra, a su hijo o a su hija, debe explicarle los pros y los contras de la utilización de esas redes sociales. Nosotros trabajamos talleres para darles esa prevención y la forma correcta en que deben utilizar los celulares en términos de protección del riesgo, porque el tema del ciberacoso es uno de las situaciones que Claro, se pueden encontrar en la utilización de las redes sociales. Tenemos temas tan delicados como lo es el grooming, como es el sexting, que también tiene que ver con la utilización del celular y las redes sociales. Hay que fortalecer a los chicos sobre a quién aceptar y no utilizar en una red social, qué es lo que deben postear y sobre todo garantizar que lo que dices frente a una persona es exactamente igual a lo que escribes en una red social. A veces se piensa que uno sí, puede ser, digamos, más permisivo en cómo dice y manifiesta a través de las redes sociales, pero puede tener un impacto psicológico igual o mayoritario que si lo estamos diciendo frente a la persona. Así que es un trabajo nuevamente colaborativo con los padres y madres de familia en reconocer la importancia que es el entregarle un celular a un niño y en que claro. sepa utilizarlo de forma correcta, sobre todo utilizando los valores y el Ujú. respeto ante ello. Nosotros estamos coordinando con el despacho de la primera dama acciones para fortalecer las habilidades y los valores en niños de cuarto, quinto y sexto grado, que va a iniciar la próxima semana, denominado el Turtilo, y son actividades justamente para fortalecer esa autoestima, ese ser persona, ese reconocer la importancia del trabajo en equipo, de la perseverancia, del respeto hacia sí mismo, hacia los demás. Y aunque no estemos trabajando directamente temas como el ciberacoso a través de las redes sociales, el fortalecer a los chicos en toma de decisiones asertivas y el reconocer el respeto y la valía que tiene él como persona, pero también los demás, el resto de los compañeritos, por supuesto que va a contribuir a esa prevención de situaciones de acoso escolar en los centros educativos. Sin duda. Licenciada, hay un tema también bien interesante de padres, por ejemplo, que pues sus niños tienen trastorno del aprendizaje o son espectro autista, entre otros temas como el TDAH, cómo están precisamente el gabinete psicopedagógico funcionando con relación a estos temas, en, pues conocer un poco sobre sus capacidades y la preparación que tienen para enfrentar estos casos. Por supuesto, nosotros trabajamos colaborativamente con instancias como los servicios de apoyo educativo o las docentes especiales que están a cargo de ver específicamente los temas de discapacidad en los centros educativos. Trabajamos coordinadamente porque si bien es cierto, haya una discapacidad en la que requiere una intervención por un especialista del área de educación especial, nosotros acompañamos en la parte socioemocional, ese acompañamiento importante para el padre, la madre y la familia y para el estudiante. Nosotros trabajamos colaborativamente con otras instancias y sabemos que temas, por ejemplo, de identificación temprana de situaciones, de señales de alerta, lo hacemos a través del docente, pero a través de la atención individual oportuna podemos hacer esas evaluaciones y detectar situaciones que pues ameritan ya de una atención especializada o personalizada por equipos de aulas especiales, como bien mencioné, de la Dirección de Educación Especial. En conjunto estamos trabajando justamente para eso, para que los procedimientos sean claros entre ambas instancias y ningún niño ni niña quede por fuera en este tipo de atención especializada. A veces requerimos también trabajar con especialidades de otras instancias como lo es salud, como es la Caja de Seguro Social o la privada y por supuesto también es parte de esos
digamos, esas coordinaciones que hacemos para atender oportunamente a cada niño pues que recibimos en la atención individual. A ver, ya para ir concluyendo, importante conocer los retos, los desafíos y sobre todo cómo van a medir el impacto real de esta iniciativa. Bueno, el más grande desafío es poder llegar a todas las comunidades, porque si hablamos de situaciones, nos vamos a encontrar en cada centro educativo con situaciones, ya sean transitorias o permanentes, porque son un reflejo de lo que el chico está trayendo de su hogar y de su comunidad. A veces hablamos de temas, nos estamos encontrando con situaciones que los niños viven, que tienen de experiencia dentro del seno de la familia que nadie quisiera que viviesen y que corresponde a nosotros los equipos psicosociales darles ese apoyo para que salgan adelante. ¿Qué niño que tiene una vivencia o una crisis puede pensar en aprenderse una materia para pasar de grado? Entonces, tan importante es tomar en consideración el desarrollo integral de esa niñez y adolescencia que tanto lo necesita. Y bueno, nuestro reto está justamente en llegar a lograr esa cobertura al resto del país que está esperando también de este servicio. Hoy estábamos en un centro educativo y tuvimos la oportunidad de escuchar a viva voz de una directora de ese colegio que está esperando de hace años el gabinete psicopedagógico. Y hoy tuvimos la oportunidad bonita de decirle que sí, que 2026 va a Qué contar con su bueno, gabinete. Y ahí hubo hasta lágrimas de alegría porque están viviendo situaciones muy difíciles, muy complicadas, y mientras más manos lleguen a apoyar en el servicio que ya se está brindando en la escuela, por supuesto que vamos a oportunamente poder sacar adelante a esos niños que están necesitándolo. claro, enhorabuena, licenciada. Y bueno, vamos a seguir dándole pues el seguimiento a toda esta iniciativa interesante de los gabinetes psicopedagógicos y pues usted siempre bienvenida a este espacio. Así que Muchísimas muchísimas gracias. gracias Si le y quedan feliz unos tarde. segundos, si le Claro que quedan sí, unos adelante. segundos, tenemos también un proyecto para el docente y el administrativo, porque el Ujú, gabinete psicopedagógico usted sabe que atiende específicamente es al estudiante y permeamos al claro, docente, al administrativo, al padre de familia, pero no en de atención paso. individual. Ujú, Estamos ya creando clínicas psicológicas para atención del administrativo y el qué docente. bueno, se Tenemos una en requiere. planta central, tenemos ya instalada el año pasado una en Coclé y recién la semana pasada instalamos una en Colón y una en Herrera y seguimos creciendo, porque en la medida en que el docente y el administrativo también maneje sus situaciones, por Sí. supuesto que va a poder brindar mejor su trabajo en pro de esa niñez y adolescencia. Sin duda, y me quedo con ese mensaje. Muchas gracias, licenciada Berushka, y bienvenida siempre. Un abrazo a la distancia. Gracias a ti por recibirnos y saludos a todos los que nos escuchan. Feliz tarde.